Nunca puede saberse cómo ni cuándo se escribe el destino de cada uno. Y desde luego, yo no podía adivinar que el mío se estaba decidiendo en la estela de aquel barco que acababa de arribar a la isla y en los pasos del cartero, que en esos momentos remontaba los caminos de la ladera. No era la primera carta que recibía en mi soledad del faro. Pero hay un sexto sentido en todos nosotros que nos pone en guardia contra las desventuras. Y sin leerla todavía, presentía que en aquella carta del ministerio no había buenas noticias para mí. Y por eso retrasé el momento de abrirla. Decía que por motivos de automatización del faro había sido destinado a servicios administrativos en las oficinas de la ciudad. En las oficinas de la ciudad. Así que me separaban del faro, me apartaban del mar, de este mar de Galicia, mi compañero y amigo durante los últimos 30 años de mi vida. Años de soledad, encendiendo y apagando puntualmente el faro al atardecer y al amanecer, y descubriendo cada vez cosas nuevas sobre mi particular mundo, esa frontera entre dos reinos que es la costa. Cuando llegué destinado aquí, me gustaba sentarme y contemplar el mar. Y un día comprendí que el océano no es simplemente una gran masa de agua en movimiento, sino un libro lleno de infinitas páginas. Y más que eso, logré captar la esencia del mar como un organismo vivo, cuyos latidos llegan a escucharse tras el rítmico subir y bajar del oleaje. Y hasta qué punto vi en el mar algo vivo, que en el flujo y reflujo de la marea creí oír la respiración del océano. Y aprendí a leer en ese libro abierto del mar. Aprendí, por ejemplo, que la frontera entre el mar y la tierra, aunque a veces parezca brusca y nítida, no es así. Porque el cinturón litoral es, en realidad, un territorio intermedio en el que los dos mundos, emergido y sumergido, se influyen mutuamente. Así, descubrí que muchas de las respuestas de la vida en el mar se inician muy adentro de la tierra firme, en los ríos que se deslizan desde las montañas y que vienen a parar al mar cargados de agua dulce, sustancias y sedimentos. Y por eso, para saber más y más sobre la costa y el mar, para hallar la respuesta a mis preguntas, muchas veces me adentré en los ríos, la zona de contacto entre las dos aguas. Y allí supe de los seres que participan a un tiempo del mar y de la tierra, seres que viven en el océano, pero que al llegar su tiempo de reproducción buscan la corriente del río, el mismo río en el que nacieron, y suben por ellos, desafiando cascadas y torrentes. Son los salmones. Los vi tratando de superar, con una bravura admirable, las grandes barreras puestas en su camino hacia los desovaderos. Al llegar a los altos del río, a las tablas de aguas limpias de los nacientes, tiene lugar la danza fantástica de los salmones. Las hembras depositan sus huevos entre los guijarros del río y el macho los fecunda con su esperma, y todo en medio de grandes espasmos y convulsiones.
Los humedales costeros también forman parte de ese ámbito muchas veces difuso que es la costa. Qué hermosos amaneceres en el paisaje de los cañaverales. Aguas quietas, calmas, un ambiente recogido y silencioso, tan distinto al de la agitación del mar. En los humedales habitan verdaderos especialistas de la pesca en las aguas dulces. Son seres como las garcetas o las garzas, que caminan despacio, en silencio, sin siquiera remover el limo del suelo. Maestros de la caza al acecho, buscando sorprender a las presas con sus movimientos imperceptibles. Largas observaciones me enseñaron que hasta los arponeros más expertos necesitan fallar muchas veces antes de culminar una captura. Pero es errando e intentándolo de nuevo como se alcanza el éxito en la naturaleza. Los cormoranes emplean otra técnica, la del buceo. De tal modo acompasan sus movimientos que no parecen sino bailarinas ejecutando una danza ensayada. El azar no es frecuente en los reinos de la vida silvestre, pero a veces juega su papel. En cierta ocasión, pude ver uno de estos golpes de suerte, porque ciertamente no es habitual que una garza consiga hacer un doblete. Todo lo contrario. Lo normal es errar no menos de 10 veces antes de conseguir una sola captura. Pero algo así solo está al alcance de un arponero tan certero como la garza real. Sí, el mar y la tierra firme no son espacios separados ni independientes. Los dos se influyen, se ponen en contacto, se comunican mutuamente sus propiedades. Los estuarios, las desembocaduras pueden formar zonas bajas muy influidas por el flujo de las mareas, y se crean barros salobres de una productividad alimenticia desbordante que aprovecha la fauna especializada. Y no solo la fauna, sino nosotros mismos. Unas aguas tan removidas como las gallegas dejan al bajar un suelo repleto de moluscos. Muchas veces me sumé a los mariscadores, admirándome de la capacidad de producción y regeneración de estas aguas. Pero yo estaba a punto de dejar de formar parte de todo esto. Era la moderna tecnología que venía a desplazarme, a sustituir mi trabajo manual por un sistema automático que ya no me necesitaba. Ya no podría acudir como antes a contemplar el mar, a sobrecogerme ante este mar Atlántico gallego que cada cierto tiempo se revela como un monstruo rugiente y temible. En mis años de farero, no quise convertirme en un mero espectador de ese mar. Determiné aprender más y más sobre el océano, y me apliqué con ahínco a su estudio. ¿Una profesión como la mía deja tanto tiempo libre? Supe, por ejemplo, que el mar no es un simple desierto líquido, una pura lámina de agua vacía de vida, todo lo contrario, porque bajo la aparente uniformidad de la capa superficial, el océano es como un edificio plagado de inquilinos.
En una sola gota de las que se estrellan contra las rompientes, bulle la base de ese edificio biológico submarino. Es el plancton o alimento marino elemental. En el nivel más básico, el fitoplancton o alimento vegetal. Y en el siguiente nivel, el zooplancton o vida animal primaria. En este caso, el plancton se halla compuesto por minúsculos pulpitos. Son inapreciables para la visión normal, pero al microscopio es posible ver ya su capacidad para mostrar distintos colores. Y también es visible la bolsa de la tinta, por ahora un punto negro en el centro de su organismo. Por el momento, los inofensivos pulpitos forman parte del alimento del mar. Más adelante se transformarán ellos mismos en poderosos cazadores. Muchos seres marinos son tan prolíficos como los pulpos, y por eso las aguas del océano mantienen en suspensión cantidades fantásticas de vida marina en sus fases primarias. La clave de esa cadena se encuentra en el sol, que al salir cada día pone en marcha toda una sucesión de acontecimientos decisivos para la vida del mar. Los rayos del sol penetran en las capas superficiales del mar y a su influjo se va a producir el fenómeno de la fotosíntesis, la transformación de la materia inorgánica en orgánica. Surge así la vida primaria y aparecen las algas, equivalentes a las plantas del medio terrestre, ya que dan protección y alimento a muchas criaturas. La existencia de la base vegetal hace posible la presencia de organismos más complejos, más sofisticados, y poco a poco la vida marina desarrolla centenares de miles de formas distintas. Para los seres que se nutren del plancton marino, la obsesión es atraparlo, y para ello, los habitantes del mar despliegan todo un arsenal de mecanismos, a cual más sofisticado. El balano o bellota de mar, por ejemplo, extrae una suerte de garra capturadora que se activa cuando las corrientes arrastran partículas planctónicas. Y el signatus o pez trompeta acecha las partículas nutritivas y las va atrapando una por una. Existen muchos seres filtradores de materia planctónica. Algunos cangrejos baten el agua empujando continuas dosis de plancton hacia la boca. Pero la cadena trófica o traspaso de energía de unos seres a otros no se detiene ahí. Apenas acaba de empezar. Los cangrejos han asimilado la energía que contiene el plancton y especies más evolucionadas han aprendido a engordar con la energía que contienen los cangrejos. He aquí al diminuto pulpo del microscopio, convertido en un animal extraordinario desde todo punto de vista. No solo es su capacidad mental que hace de él uno de los seres más inteligentes del océano, es la extravagancia que le rodea en muchos aspectos. Su extraña fisonomía, su habilidad para desplazarse en el medio acuático, sus curiosos sistemas defensivos, su capacidad depredadora. Los pulpos son asiduos comedores de cangrejos a los que inmovilizan con sus tentáculos y pueden acumular varios de ellos a un tiempo, si la oportunidad lo permite.
Pero el edificio de la pirámide biológica no se detiene en el pulpo. Hay especies aún más agresivas, más poderosas. Cuando el pulpo detecta que ha invadido el territorio de una morena, frena de golpe y se pone a la defensiva. Ahora ya no es un agresivo depredador, sino una tímida criatura que intenta pasar desapercibida, que eriza su cuerpo afeándolo deliberadamente. Y los seres del mar son muy sensibles para percibir cualquier debilidad. Los peces, que no osarían acercarse a un pulpo, viéndolo acobardado se aproximan, intuyendo que quizá pueda convertirse en una pieza alimenticia. Es entonces cuando el pulpo decide poner en práctica su sorprendente y exclusivo sistema defensivo. Pero el mar es un medio donde las ondas se transmiten con gran fidelidad. El incidente ha servido para que la morena registre la presencia de un pulpo en dificultades. Cuando la morena descubre el santuario del pulpo, refrena su ímpetu. El pulpo ha adoptado su postura de defensa máxima, exhibiendo sus ventosas. Ante visión tan horripilante, la morena duda, recela. Pero la morena es un depredador formidable y astuto y decide cambiar la estrategia, eludiendo el ataque frontal. El pobre pulpo ha sido desprovisto de las partes vitales, pero aún mantiene los ojos y el cerebro y sigue debatiéndose con esa extraña tenacidad de los seres vivos por aferrarse a la vida hasta lo inverosímil. Hay muchos más eslabones, muchos más recovecos en esta cadena de la vida, pero todos terminan de la misma manera. La muerte es el destino último de toda forma viva, y hay animales especializados en hacerse cargo de los restos. Las nasas, desde la oscuridad del subsuelo, registran la presencia de un cadáver, salen de su guarida y bocado a bocado se van apropiando de la última energía que contiene. El cadáver de un pez cubierto por las nasas siempre me ha recordado a una imagen en silencio de los buitres disputándose un cadáver. Y es que el mar es una aparente e infinita uniformidad. Pero bajo él se oculta una inmensa variedad de escenarios, tan variada y colorida como la de las tierras emergidas,
e incluso más que en ellas, porque para la vida resulta más sencillo aposentarse en el regazo de las aguas saladas. Uno de los paisajes más frecuentes del fondo del mar es el de arenas. Es mucha la descarga de sedimentos de todas clases que se descuelga a lo largo de la columna de agua, y el resultado es esta especie de desierto oculto en las profundidades. Pero hay quien ha aprendido a sacar partido a estos cereales. Los salmonetes rastrean el suelo con sus barbas, localizando el alimento enterrado bajo la arena. Sobresaliendo de la capa arenosa, unas protuberancias móviles nos indican que alguna forma de vida se oculta bajo ella. Es quizá la especie mejor adaptada a los arenales, el rodaballo. Tanto que hasta su propia anatomía, plana y aplastada, se halla diseñada para adaptarse a este particular fondo. Pero cuando avanza, el inmóvil rodaballo se transforma y se manifiesta como un nadador excepcional. Su especial diseño parece hacerle planear ingrávido en el vientre de las aguas marinas. El rodaballo termina su corto viaje cuando detecta un bocado al alcance de sus posibilidades. Entonces, sabe muy bien que una vez más es la arena la que le oculta tanto de sus enemigos como de sus presas. El cangrejo de corta visión es incapaz de distinguir a unos centímetros la presencia de la muerte disfrazada de arena. Una vez más, ha resultado infalible la técnica del camuflaje, la espera y el salto del señor de los fondos marinos arenosos. En el suelo uniforme de la arena, otros ojos permanecen atentos al entorno. Varias decenas de ojos permiten a la vieira obtener una completa panorámica, aunque difusa, de cuanto le rodea. Sus sentidos se hallan siempre atentos a la posible aproximación del más feroz de sus enemigos, la estrella de mar. Las estrellas recorren el suelo buscando moluscos, pero sobre todo vieiras que les puedan proporcionar alimento para varios días. Cuando la estrella roza a la vieira, todas sus alarmas saltan. Entreabre las valvas, absorbe agua y se apresta a ejecutar su recurso extremo para escapar del abrazo mortal de la estrella. Es sorprendente el mecanismo de huida de la vieira. Las contracciones la han dejado exhausta, pero ha conseguido aterrizar lejos de su enemigo. No obstante, la estrella aún va a intentarlo una vez más. Esta vez, haciendo acopio de las últimas fuerzas, el vuelo de la vieira la lleva lejos del radio de acción de la estrella. Los paisajes marinos de Galicia no son solo estrictamente naturales. Quizá, como ocurre en todas partes, porque el hombre ha ido imponiendo su sello en casi todos los ambientes primitivos. Las bateas de mejillones son un ejemplo de estos paisajes transformados. Bajo las balsas flotantes se despliega una compleja estructura. El armazón de eucaliptos entrelazados soporta todo un conglomerado de sogas que descienden muchos metros hacia los fondos. En esas cuerdas colgantes se aferran los mejillones. Aquí
Los moluscos se desarrollan con mayor facilidad que en las rompientes y son capaces de filtrar hasta 100 litros de agua al día para retener las partículas alimenticias. Las mejilloneras se comportan como factorías de alimento no solo en sí mismas, sino en relación con todo un complejo mundo biológico que crean alrededor, porque es mucho el material alimenticio que generan las ristras colgantes, algas, plantas, moluscos y así muchas comunidades de peces como sargos, salpas y peces ballesta se acercan a estos almacenes de comida. Las bateas prolongan su influencia más allá de las cuerdas. De las ristras se desprenden mejillones sueltos o grupos de ellos que se depositan sobre el fondo y que atraen a nuevos visitantes. De todos los merodeadores del suelo bajo las bateas, el más terrible para los mejillones es la estrella de mar, porque bajo su estática apariencia, las estrellas son infatigables cazadores de moluscos a los que abrazan y quebrantan con sus brazos. Bajo las bateas también menudean las quisquillas, mas para los pequeños camarones es muy difícil perforar la dura coraza del molusco en cuyo interior se guarda el manjar. Sin embargo, los camarones cuentan con aliados que sí pueden hacerlo, porque la asociación es un fenómeno frecuente en los reinos marinos. El centollo posee herramientas capaces de doblegar la cubierta del mejillón y al tiempo que hace para sí mismo, facilita la labor de los camarones. Ahora las quisquillas sí tienen servido el plato en el fondo del mar y se aplican a los restos del mejillón con devoción, casi con furia. Son animales carroñeros y oportunistas y sumamente voraces. Su dedicación es tal que en sus embates avientan el esperma escondido en los entresijos del mejillón. Recuerdo como si fuera hoy el día que me regalaron unos prismáticos. Fue un regalo muy especial, pues con ellos pude acercarme a otro mundo, el que está encima de las aguas. Buenos recuerdos, buenas jornadas con ellos a cuestas observando de cerca las costumbres de otras criaturas silvestres también ligadas con el mar, las aves marinas. Cuando todavía el invierno no se había marchado del todo, llegaba el momento de máxima actividad de los cormoranes moñudos. Hasta entonces, su única preocupación había sido comer y secarse al sol, pero los primeros latigazos de la primavera despertaban en ellos el instinto de todos los seres vivos hacia la procreación. La hembra se instalaba en la repisa y llamaba, y desde muy lejos, los machos oían el reclamo, y con esa facilidad que tienen los cormoranes para volar a ras de agua, flotando sobre la leve columna de aire que forma el rizo del mar, acudían a la llamada. Tras muchas llamadas y respuestas, se celebran los encuentros de las parejas.
Nunca en el reino animal, y los humanos no somos una excepción, la unión es brusca, sino que va precedida de todo un cortejo, de un galanteo que va empujando a la pareja hacia la cópula. La sabiduría innata que atesoran las especies les indica que mucho después de la cópula la pareja tendrá descendencia, y el instinto lleva a los cormoranes a preparar los nidos, a proveerlos de materiales seguros y confortables. Al fin y al cabo, aguarda por delante una larga estancia en el nido. En las costas gallegas anidan otras aves además de los cormoranes. También las gaviotas patiamarillas acaban de iniciar el gasto fisiológico inmenso que supone el largo proceso de la perpetuación. Las gaviotas acaban de instalarse en los escarpes y laderas del litoral, formando apretadas colonias de cría. Estas concentraciones atraen a algunos intrusos que vigilan atentamente la incubación para saltar al menor descuido. Son las ratas, consumados especialistas en la rapiña de los huevos de gaviota. No obstante, el atrevimiento de las ratas no va a quedar impune. Su movimiento ha sido detectado por las gaviotas. La crianza aumenta la natural agresividad de las patiamarillas, cuya agregación en colonias tiene precisamente una finalidad defensiva. Todo su celo de progenitores se descarga furiosamente sobre los intrusos violadores de la intimidad de la colonia. En la colonia de cormoranes los pollos ya han crecido y la familia rebasa el escaso espacio de la repisa. Bien abastecidos, los pollos ya alcanzan el tamaño adulto, pero aún necesitan ser alimentados. Cada vez que un progenitor vuelve de sus pesquerías en el mar, los hambrientos pollos hunden el pico en sus buches para extraer el pescado semidigerido. Los pollos de gaviota también han visto la luz. Son grises, moteados, para confundirse entre la maraña de piedras y vegetación. Pues aunque las ratas ya no pueden atacarlos, tienen enemigos de mayor calibre. Enemigos que observan con especial atención los movimientos de los pollos y los descuidos ocasionales de los padres. En apariencia reina la buena armonía y tranquilidad en los nidos, pero en el mundo salvaje las cosas nunca son lo que parecen. Antes que una armoniosa convivencia,
lo que reina en la colonia es el conflicto, como si se tratara de un bloque de vecinos mal avenidos. El menor despiste de un pollo que se aleje del nido es rápidamente respondido por otros adultos que castigan al pollo de manera contundente. Y estos conflictos entre los vecinos de la colonia son bien aprovechados por una sagaz y ocasional visitante, la comadreja. La comadreja sabe lo que tiene que hacer. Un salto rápido y un mordisco en la nuca acaba con la vida del pollo en pocos minutos, mientras los padres se enredan en sus querellas vecinales. La comadreja ha de actuar rápido. Por una parte, desearía retirarse con su presa a un lugar más seguro para devorarla sin sobresaltos. Pero sabe también que los padres pueden llegar de un momento a otro y que arrastrar la presa es un esfuerzo demasiado lento y demasiado trabajoso. Al final, opta por la vía rápida y consuma el festín allí mismo, bebiendo la sangre de la pieza abatida, pues la sangre es su manjar favorito. Pero la primavera en las costas de Galicia no había terminado de sorprenderme. Aún me quedaba por ver la agónica emancipación de los pollos cuando ya emplumados tienen que romper a volar por primera vez. Allí estaba el pollo, preparado para su primer salto, anhelando verse como uno más de los adultos que volaban ante él. Trepó a lo alto de los farallones, buscando una buena repisa para ese primer vuelo que supondría su paso a la condición de adulto. Aunque quizá ya intuía que ese paso decisivo estaba plagado de incertidumbres para él. Pareció que todo iba bien al principio. Los músculos respondían y podía flotar en el aire. Pero el exclusivo club de las gaviotas voladoras no estaba dispuesto a aceptar la entrada de un nuevo miembro en su comunidad. Supe más tarde que detrás de ese extraño proceder, detrás de esa perversa crueldad de las gaviotas, existen poderosas razones biológicas. En el mundo de las gaviotas, los alimentos son limitados, y la emancipación de un nuevo pollo no es solamente eso, sino la irrupción de un competidor por los recursos disponibles. Por eso, ver volar a un joven desencadena de inmediato un feroz ataque del resto de la sociedad de las gaviotas en un puro instinto de autoconservación. Pero el ataque de los adultos no era el único problema para la nueva generación de gaviotas. Muchos jóvenes ignoraban que su destino estaba también en algo muy distinto. Su destino se jugaba ahora en la oscura frondosidad de los bosques cercanos al litoral, donde el azor alimentaba aún a sus propios pollos
ya crecidos, y que menudeaban sus excursiones por las ramas cercanas al nido. La vuelta al nido de uno de sus hijos lo traducía el padre como petición de comida, y al instante salía en busca de sustento. Los pollos de ambas especies estaban ahora despreocupados. Los de gaviota bañándose en la orilla. Los del azor, en el nido del árbol, seguros de que su progenitor estaría buscando comida para ellos. Llegué a preguntarme si acaso existía algún pollo de gaviota capaz de superar la prueba del paso a la madurez. La respuesta me la dio un pollo que parecía conocer de antemano los peligros de esta fase de su vida. Se había alejado de los voladeros habituales y para su primer vuelo eligió un resalte solitario, lejos de las grandes colonias de adultos y de los bosques donde habitan los Azores. Su proyecto de emancipación en soledad parecía tener garantizado el éxito. La joven gaviota progresaba en el aire y no había amenaza de adultos en las proximidades. Pero en las costas gallegas difícilmente hay un lugar que no quede cubierto por la visión de las patiamarillas, y la sombra gris de un joven volando es detectada muy lejos por sus implacables congéneres. La frágil musculatura de un pollo en edad de volar es incapaz de aguantar demasiados embates, y era solo cuestión de tiempo que los mayores lograran su propósito. Los adultos habían dado con él en el mar, como se derriba a un avión de caza. Incluso en las propias aguas continuaron los ataques, en un intento de apuntillar al inerme pollo, rematándole en el mismo océano. Lejos de la costa, herido y debilitado, el destino normal del pollo hubiera sido la muerte encima de las olas. Pero es precisamente en estas circunstancias cuando interviene la selección natural, ese extraño designio que reserva el triunfo a los más tenaces, a aquellos que intentan sobreponerse a las adversidades por encima de todo. Y lo intentó de nuevo, en la que con toda seguridad habría de ser su última oportunidad para sobrevivir, pero ya los adultos vigilaban de cerca sus movimientos. Y una vez más recibió los ataques. Pero esta vez fue distinto.
porque el primer salto le había enseñado cómo esquivarlos. Le había señalado el camino para sortear los acosos, para aguantar a pesar de todo, porque en esos asedios hay mucho de presión psicológica y la voluntad de seguir volando es la clave para la supervivencia. Y gracias a su determinación, el joven superó la prueba y ganó su puesto de adulto en la comunidad de gaviotas. Había llegado el momento de mi marcha. Coincidiendo con mi adiós al faro, las primeras zarpas del invierno se deslizaban ya sobre la costa. Se avecinaban tiempos de nieblas y de vientos. Tiempos también para el paso de las aves migratorias, como los alcatraces, solo visibles en Galicia en este paso fugaz. Visitantes del norte, que dibujaban aquí un instante el rastro de su estela viajera. Peregrinos del mar, que en su ruta oceánica se acercan a la costa para eludir los serios peligros de volar en mar abierto. Pero ya el invierno iba envolviendo a la costa gallega en un abrazo de brumas, y con ellas llegaban el frío, la soledad, el silencio, los días de plomo y las noches largas. Yo también sentía soledad en el alma cuando pisaba por última vez los lugares que tantas veces había recorrido. Y quiso la casualidad que justo en el momento en que ya dejara de pisar la tierra firme, el faro se encendiera. Pero ya hacía su trabajo solo, sin mi ayuda. Ni siquiera quise volverme para contemplar mi costa una vez más. No hacía falta, porque todo lo llevaba bien guardado en la memoria. Las olas y las mareas, los oscuros fondos, las aves marinas, la primavera gozosa y los inviernos sombríos, sonidos y criaturas de mi juventud, paisajes de la costa atlántica gallega, que me acompañarían hasta el crepúsculo de mis días.